Ahora sí le voy a dar la bienvenida a mi primera invitada, la exministra de Educación, Miriam Ponce. Bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Hemos reportado, habrá visto lo de los celulares, ¿no? ¿Qué comentarios sobre eso, sobre la prohibición de utilizar celulares para los niños en las escuelas? Bueno, te agradezco la invitación primero para hablar por un tema tan importante que está en debate de alguna manera para algunas personas, ¿no? Yo creo que lo primero que me gustaría decir es que la ley tiene como objeto, y lo dice claramente, que es regular el uso de los teléfonos, no es prohibir, porque hay una diferencia aparentemente pequeña, pero es importante sobre todo para los estudiantes, que es finalmente los que van a verse directamente afectados, entre comillas, ¿no? Entonces, el regular este uso de los teléfonos implica que se tiene que normar y se tiene que reglamentar, y esto le toca en este momento ya al Ministerio de Educación. Hay muchos estudios respecto a eso. Yo creo que hay que mirar cuál es la finalidad finalmente de regular este uso, ¿no? Y hay varios temas que se han planteado, digamos, en la ley. Una es mejorar la atención de los alumnos y evitar estas distracciones que suelen tener durante las clases y durante, digamos, el momento pedagógico en el que están en las aulas. Pero por otro lado también el ciberbullying, también por otro lado el tema de la salud mental, que según varias investigaciones se ha determinado que efectivamente, ¿no?, hay una implicancia. Hay varios estudios que se han hecho tanto en el Reino Unido como en Noruega, por ejemplo, que te demuestran que la prohibición, entre comillas, o la regulación de este uso favorece el aprendizaje. Y lo favorece no solamente en resultados en matemática, curiosamente, sino también en la lengua. Por ejemplo, el caso de Noruega, el estudio que se hizo fue de diferencias con diferencias, es decir, un grupo control, ¿no?, a quienes se les retiró el uso de celular y otro que no. Y se vio claramente esa diferencia de mejora del aprendizaje en su lengua, inclusive materna, ¿no? Entonces, creo que los estudios y la investigación científica nos deben ayudar como evidencia justamente para tomar decisiones como estas, ¿no? Alemania ha sido uno de los pocos países que ha reglamentado con ley, igual que en el caso peruano. En el caso de España u otros países como Francia, los han prohibido, ¿no?, han regulado, pero no necesariamente con una ley, ¿no? Entonces, hay quien se preguntará, ¿era necesaria una ley o no? Eso es algo que podemos debatir, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que yo lo veo como positivo, pero teniendo en cuenta que no es una prohibición, porque sí se puede usar, y lo dice claramente el artículo 4 de esta ley, se puede usar durante los procesos de enseñanza-aprendizaje si es que el profesor lo determina para uso académico, digamos, ¿no? Bueno, pero en el recreo sí, ¿no? Y en las aulas no. No he llegado a ese detalle de leer digamos, la ley, pero... Yo te diría que hay una limitación justamente a razón de lo que señalas, porque dice en el aula, pero si lo que queremos es evitar el ciberbullying, si queremos más bien promover las relaciones sociales entre los alumnos, esto debería ser también en el recreo, porque es un espacio justamente de socialización. Entonces creo que ahí hay una limitación, entre comillas, que el ministerio, digamos, puede en su reglamentación hacer la acotación para poder plantear que durante el recreo se aproveche a hacer uso, no sé, de los juegos, por ejemplo. Yo recuerdo cuando tenía mi empresa que hicimos varios proyectos en Cañete, en varias escuelas públicas, y se comenzó a pintar las escuelas, el mundo, por ejemplo, para que los niños de primaria jueguen, ¿no?, y socialicen y tengan, digamos, juegos tradicionales que teníamos nosotros en nuestras épocas y que son sumamente positivos para esa relación entre ellos, ¿no? Pero ¿podría normar, el ministerio podría normar algo tan distinto a la ley original? No es tan distinto, porque aquí en la ley dice, durante los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, en tanto su uso no sea guiado por el desarrollo de competencias en el marco del currículo nacional. Y el currículo nacional tiene un área, ¿no?, digamos, tiene varias áreas. Por un lado tiene la personal social, donde no solamente los aprendizajes se dan dentro del aula, sino también fuera de ella. Entonces yo puedo considerar que el aula, ¿no?, también es ese espacio de aprendizaje, depende cómo lo defina, ¿no?, que está en el patio, digamos, donde los alumnos pueden hacer un conjunto de actividades también pedagógicas, ¿no? ¿Cómo nos comparamos? Para cerrar esa idea nomás, entonces sí, digamos que se normen de esa manera, ya durante todo el horario escolar no usarían el dispositivo celular. No necesariamente. O sea, lo que se está regulando es el uso
de manera individual, digamos. Uno por uno. Tú debes haber escuchado el informe de la consultora McKinsey, ¿no? Ellos tienen unos estudios bien interesantes, no directamente en torno a la prohibición del uso del celular, ¿ya? Pero sí hay estudios que han hecho respecto a que hay un efecto positivo si es que el profesor es el que utiliza los dispositivos y si él es el que de alguna manera regula. Pero si los estudiantes lo hacen solos, ahí es donde se ve claramente la baja de los aprendizajes. Me preocuparía en el recreo, yo estoy a favor de que se limite, pero me preocuparía que un padre esté tratando de comunicarse con su hijo y no pueda. Eso me preocuparía. ¿Cómo nos comparamos con otros países? ¿Cómo se hace en otros países este tema? Bueno, en el caso de Francia, por ejemplo, se ha regulado que no se utilicen para los niveles de primaria y secundaria. Noruega también lo ha prohibido totalmente, en absoluto, ¿no? En otros países, como por ejemplo, como te digo, en Alemania, ese es el único país donde definitivamente se ha impuesto como una prohibición con una ley, ¿no? Parecido a lo nuestro, digamos, pero lo nuestro no es prohibición, es regulación. Regulación. ¿No? Sí. Yo le quería preguntar, cuando usted llegó al ministerio, ¿cuánta carga ideológica encontró? Bueno, yo no quisiera generalizar, pero sí es cierto que el tema, por ejemplo, uno de los temas que fue muy álgido durante mi gestión fue el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Los materiales educativos, muchos de ellos, tenían el uso del lenguaje, de la lengua castellana, ¿no? Mal usado, desde mi perspectiva, ¿no? Como ex profesora de lengua. Entonces, se dio un debate, ¿no? Para justamente aprobar una ley que permitiera, ¿no? O mejor dicho, que eliminara el lenguaje inclusivo. Yo tuve reuniones con varios lingüistas, tuve informes también de algunos otros lingüistas, tengo contactos con varias personas de España que también a través de la Real Academia daban sus opiniones. Y ciertamente una de las cosas que tuvimos que hacer fue hacer un informe planteando la necesidad de que el lenguaje inclusivo, ¿no? O llamado inclusivo, no tenía ningún tipo de asidero, digamos, para imponerlo en las escuelas, ¿no? Entonces uno puede, yo siempre digo que uno puede hablar como quiera, finalmente, ¿no? Pero había resistencia ahí. Por supuesto que había resistencia, pero más resistencia tuvimos con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Claro, pero nosotros hicimos un informe técnico, que es lo que correspondía, donde privilegiamos los aspectos técnicos, que es lo que nos manda, digamos, nuestro mandato, ¿no? Claro. He leído que, digamos, un tema que a mí me interesa mucho y le hago bastante seguimiento. Me acuerdo de haber hablado con el doctor Becerra también. ¿Cuántos niños no tienen escuelas físicas a donde ir? A ver, hasta que yo salí teníamos más o menos 1 millón de niños que estaban sin escolaridad, ¿no? Comenzamos a trabajar con la dirección. ¿Eso es a nivel nacional? Eso es a nivel nacional. Pero el IME es más o menos 700.000, ¿no? Más o menos, más sí, menos. sí, 800.000 casi, sí. Es una cifra muy grande y no necesariamente porque no tengan escuela. Lo curioso es que no teníamos profesores. Por eso cuando tratábamos el presupuesto anual del ministerio, una de las cosas que yo decía era que el poco dinero que pudieran asignar al sector educación, que se necesita mucho, dicho sea de paso, tenía que ser primero para cerrar esa brecha, ¿no? Y tener los profesores necesarios en las escuelas. Porque con la Dirección Regional de Lima, por ejemplo, mapeamos cuántas instituciones tenían aulas disponibles, pero sin profesor. Claro. Porque finalmente tú vas a una escuela, pero tienes que tener un profesor. Si tienes aulas vacías es porque sí hay espacios físicos, pero lo que te falta es el profesor. Por lo tanto, ahí había un tema importante para poder cerrar brecha y logramos determinar que habían casi 7.000 aulas en Lima para poder incluir a estos chicos que estaban fuera del sistema. Que sobre todo después de la pandemia hubo un retroceso importante. Que no tienen a dónde ir, ¿no? Que no, sí tienen a dónde ir. El tema, porque encontramos 7.000 aulas, pero no tenían profesor. Entonces, ¿por qué? Por falta de presupuesto. Pero yo recuerdo haber hecho un reportaje en el cual nos encontramos que el principal problema era que el Estado incurría en informalidad y por eso no podía sanear los predios, renovarlos, ponerle luz. La infraestructura es un tema de fondo también, ¿no? Y ahora el Minedu está pidiendo donaciones al sector privado para trabajo de mantenimientos en los colegios. Sí, lo he leído. Sí. ¿Por qué no podemos hacer un modelo de tipo vouchers educativos para apoyarse en el privado, donde no puede demostradamente
tener éxito el Estado. Bueno, yo he escuchado en varias oportunidades tu posición respecto a los vouchers, ¿no? Yo ahora estoy analizando, digamos, a razón de que venía justamente aquí, decía, a lo mejor y me pregunta sobre los vouchers, ¿no? Y me ponía a pensar sobre también este tipo de escuelas que hay, por ejemplo, en España, que son escuelas concertadas, ¿no? Porque hay una diferencia clara entre la escuela concertada y el voucher educativo, ¿no? ¿En qué medida también este tema de los vouchers, que puede ser válido para, de repente, para algún contexto determinado, no necesariamente para generalizarlo, ¿no? Porque no todos van a tener acceso a las escuelas, ¿no? Y todavía tenemos, creo que, resolver muchos temas en el país respecto al acceso de los alumnos. Y este otro sistema que tiene que ver con, como te digo, que hay en otros países, ¿no? Entonces yo creo que se puede probar, todo es posible de probar en el país. ¿Cómo funciona ese sistema? En el caso de las escuelas concertadas, lo que se hace es darle el dinero a la escuela y no a las familias. En el caso del voucher, tú le das el dinero a la familia y la familia escoge, pero no necesariamente va a poder escoger la mejor escuela. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en cada escuela privada, ¿no?, respecto a cuánto va a ser el costo. Por lo tanto, no necesariamente te garantiza de que vas a cerrar brechas, ni que la familia que tiene más necesidades va a necesariamente poder acceder, ¿no? O sea, claro, pero me acuerdo que una de las discusiones, porque hicimos un focus group recibiendo críticas, es una investigación que hicimos en ILAT, y decía que no iba a cubrir todo. Bueno, que eso es lo que usted está diciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ponte que me cubra 1.000 y yo trabajo y yo puedo poner 200 adicionales. ¿Por qué sería un problema eso? No, no sería un problema. Yo lo que te digo es que una de las cosas que yo siempre voy a manifestar y voy a sostener es que el país es muy diverso, Diego. Y en ese sentido yo no creo en las políticas únicas. Es decir, hasta ahora los resultados que tenemos es producto de que siempre se han hecho políticas educativas sin mirar esta realidad. Es decir, la costa, la sierra, la selva son distintas. De acuerdo. Por lo tanto, habrá que mirar si una propuesta de voucher educativo funciona en un contexto y si funciona en otro, ¿no? Y si a lo mejor las escuelas concertadas también funcionan en otros contextos. Entonces, eso creo que requiere un análisis interesante. No descarto nada, porque yo lo que creo es que el modelo haber... de la escuela concertada es que se le transfiere dinero a la escuela como negocio privado y el Estado no gestiona, no pone sus maestros, nada. No, es la escuela la que lo gestiona. Bueno, es la escuela eso se lo podría gestiona, probar, ¿no? Entonces, ya no depende de la capacidad económica del padre de elegir la escuela. La puede elegir, ¿no? Pero no necesariamente va a tener que dar necesariamente un dinero adicional, sino que termina siendo una escuela pública, ¿no? Me gusta la idea. Mi aproximación a los problemas no es dogmática, no es ideológica. Yo quiero resolver problemas, sencillamente. Me parece que eso se debería proponer. Pero en Lima sí creo que podría funcionar algo así, porque hay un déficit claro y el Estado no puede ni siquiera sanear los predios. Al margen de eso, ¿cómo podemos salir de la posición en la que estamos a nivel educativo en Perú? Yo creo que siendo un país con tanta diversidad y tanta problemática, hay que hacer prioridades. Yo creo mucho en la prioridad. Cuando estaba de ministra, efectivamente, lo primero que hice fue revisar la parte de infraestructura, porque yo era la viceministra de gestión pedagógica, porque soy maestra. Entonces, miré el tema de infraestructura y me encontré con una situación bastante caótica que, tengo que ser honesta, no me dejaba dormir, porque yo decía, en un país que está ubicado como el Perú, en cualquier momento puede haber un terremoto y van a morir millones de niños, no miles, millones de niños. Entonces, lo que hicimos fue sincerar las cifras y las presenté al Congreso. El Congreso tiene esa presentación. Y lo dividí en 3 prioridades. La prioridad 1 era aquellas que necesitan una reestructuración completa, integral. Y estamos hablando de más de 14.000 escuelas, ¿no? Por acá tengo la cifra exacta, ¿no? Pero sí, son 30.000 instituciones educativas, fíjate, que están en prioridad 1, 30.000, ¿no? ¿En riesgo de desplome? En intervención, que necesitan una intervención integral. Y eso significa que están atendiendo a 1.400.000 alumnos. En la prioridad 2 colocamos aquellas que necesitan una sustitución parcial, no sé, techos o paredes o determinadas estructuras, ¿no? Y ahí hablamos de 14.500. Y en prioridad 3 estaban ya las que necesitaban un mantenimiento preventivo, que es para lo que el Ministerio o el Estado les proporciona una cantidad de dinero a los directores, ¿no? Y ahí hay 10.000. Entonces, si realmente queremos hacer una intervención, tenemos que comenzar a mirar dónde intervengo, dónde están los mayores riesgos y cómo también atendemos esa prioridad 3,
que lo que requiere es un mantenimiento de acuerdo a la estructura de la escuela, ¿no? Hoy se le da una cantidad de dinero irrisoria a los maestros, al director, para que haga maravillas, ¿no? Y para que haga mantenimiento preventivo de, no sé, pues de los servicios higiénicos, de las luminarias. Eso no alcanza. O sea, tú tienes una escuela enorme y esto es como mantener una casa. Tú necesitas todos los meses hacer mantenimiento, no una vez al año, ¿no? Entonces, ahí creo que la política tiene que ser priorizar realmente al sector educación y darle las condiciones mínimas de calidad para que puedan asegurar que los alumnos estén en mejores condiciones, ¿no? Pero a lo que yo iba con lo que encontramos en el reportaje es que el Estado incurría en informalidad, era un agente de informalidad, que los predios de las escuelas no estaban a su nombre. Exactamente, tenemos un montón de instituciones educativas que tienen que ser saneadas. Así es. Y eso evita que se pueda intervenir. Por lo tanto, eso es una barbaridad. Pero aparte de eso, tienes instituciones que están en zonas no mitigables, es decir, por donde todos los años va a pasar el Huayco, por donde todos los años tienes el riesgo de que se desborde el río. Y ahí tampoco deberías intervenir porque se va a venir abajo. Entonces, realmente se necesitan políticas más claras y decisión política para poder atender esta situación, ¿no? Sí, sobre todo lo segundo, creo yo, 30.000 escuelas más otras 14.000. Más otras 10.000. Yo no recuerdo haber visto, eso es una... Son 55.436 instituciones educativas que tenemos a nivel nacional. Bueno, es un tema de derechos humanos. No recuerdo haber visto ninguna ONG alzar su voz por ese tema específicamente. De la vulneración de los derechos de los niños. Otro tema que tenemos, y que también hay que asumir un costo político con eso, que no mucha gente quiere, es los sindicatos. Son un problema los sindicatos de los maestros para el avance que estamos queriendo. ¿Cómo fue su experiencia en ese sentido? Bueno, yo me reuní con el presidente del SUTEP, ¿no? Y fui muy clara con él, ¿no? Y le dije, porque obviamente a ellos les interesa mucho esta necesidad de aumentar del aumento a los profesores. Y mi posición fue clara de decirle, nosotros tenemos una carrera pública magisterial, por lo tanto mis esfuerzos no se van a dirigir a gestionar aumentos. Si consigo el dinero va a ser para cerrar brechas de docentes y por otro lado, que los maestros se capaciten. Yo creo que este es un sector que no solo tiene 2 meses de vacaciones, sino que además tiene la posibilidad de que les dan capacitación desde el ministerio y desde algunas regiones, y por lo tanto mis esfuerzos no van a ir directamente a ese aumento que ellos pedían y que... ¿Cómo fue mi experiencia? Bueno, lo que me dijo fue que qué pena que yo recién empezaba como ministra, ¿no? Dándome a entender que iba a durar poco, ¿no? Entonces, ¿quién le dijo eso? ¿El presidente del SUTEP? El presidente del SUTEP, ¿no? Y yo, con Lucio mucho... Castro. Claro, Lucio, ¿no? Y con mucho respeto le dije que yo estaba allí, a diferencia de él, por un interés legítimo de querer mejorar la educación, por ninguna otra razón, ¿no? Ahí está calcado con lo que usted acaba de decir. ¿Qué le pareció que el Congreso repusiera a los cesados, a ese grupo de docentes cesados? No eran cesados, eran los interinos. Los interinos. Bueno, los sí. interinos. Bueno, mira, yo ahí tengo una posición muy clara, ¿no? Los interinos fueron, en su momento, personas que fueron a zonas donde nadie quería ir. Entonces eso para mí también tiene un valor, porque la gente... Obviamente dice a mí no me mandes a la zona más alejada, no quiero ir a esa zona rural, es muy lejos. Y ellos se fajaron en ese momento. ¿Ya? Entonces, eso yo lo valoro también. Sin embargo, creo que hay que diferenciar lo que es un derecho laboral de un derecho educativo. Y el derecho educativo es de los estudiantes. De los niños, y claro. por lo tanto, mi posición, y me tomé el trabajo de hablar con todas las bancadas, ¿no? Era que trataran ese tema desde el aspecto laboral, que vayan al Ministerio de Trabajo y lo trataran, para poder ver que finalmente ellos pudieran tener, ¿no?, los derechos laborales que les correspondía, porque ese era el tema de fondo. Sin embargo, y nos opusimos a esa ley, porque ponemos por sobre todo en primera prioridad a los estudiantes. No es justo que los 14.000 maestros que tuvieron oportunidad durante muchos años de poder culminar su carrera, de dar un examen y postular a la carrera pública magisterial, dieron examen 5.000 y 500 aprobaron. Entonces, eso es una evidencia clara nuevamente de que necesitaban capacitarse. Por lo tanto, yo discrepé abiertamente, ¿no?, de esa reposición que hicieron y lamento que finalmente el Ejecutivo no la observara antes de su aprobación, ¿no? Para terminar el tema del magisterio y pasar a otra cosa, yo tampoco soy de generalizar, no me gusta. Estoy seguro que hay maestros loables en el sindicato. Por supuesto.
Pero, ¿cuán en serio se les puede tomar cuando ellos mismos eligieron a Pedro Castillo como representante, como líder? Bueno, yo creo que efectivamente no hay que generalizar, porque no solamente los maestros votaron por Castillo. O sea, hubo mucha gente. Me refiero como líder del magisterio, ¿eh? No del país. Como líder del magisterio. Bueno, no sé cuál es el procedimiento que ellos utilizan realmente para seleccionar a sus representantes, porque hay dos facciones también, ¿no? Y dentro del mismo magisterio tienen discrepancias, ¿no? Por lo tanto, esa generalización también a veces puede acarrear injusticias, ¿no? Sí, de todas maneras, justos pagan por pecadores. Exactamente. Pero... Yo soy maestra y aunque mucha gente siempre me dice que cree que soy economista o ingeniero, soy maestra de profesión. Entonces, creo que hay muchos maestros que están muy bien capacitados y que se están formando permanentemente sin necesidad de esperar que el Estado lo haga por ellos, ¿no? ¿Habrá visto las cifras que hemos reportado en la última encuesta de CPI? La última pregunta a la que le quiero hacer es cómo usted ha trabajado de cerca con Dina Boluarte. ¿Qué opinión tiene de ella? ¿Y le parece... ¿Vio las cifras que hemos reportado? Sí, ¿Qué opinión tiene de eso y de ella en última instancia? Bueno, yo creo que estamos en una situación compleja en el país. Espero que esta vez los jóvenes, sobre todo, que van a cumplir un rol fundamental, se informen. Yo estuve ayer de cumpleaños y muchas gracias. Y estuve con la juventud alrededor mío, con mis hijos, con mis sobrinos, ¿no? Y conversábamos sobre esto, ¿no? Y ellos utilizan mucho las redes sociales y ya se van forjando una opinión clara de cómo estamos. Y es muy interesante, ¿no? Que a diferencia de lo que nosotros podemos pensar, sí tienen claro, digamos, cuáles son las cosas importantes que hay que priorizar. Respecto a la Presidente, yo lo que te puedo decir es que en su momento, ¿no? La verdad es que yo compartía con ella cuando estábamos en los consejos de ministros, básicamente, y una que otra reunión que tuve. Pero en su momento, cuando yo necesité el respaldo para poder cambiar, digamos, las escuelas unidocentes y convertirlas en bidocentes, porque un profesor, y está demostrado, que un profesor con 6 grados a la vez no logra resultados, y son los peores de todos los años, me respaldó para poder convertir esas 1.900 escuelas unidocentes en escuelas bidocentes, restándole, digamos, la mitad del problema a esas familias, a esos niños que tienen la oportunidad de tener un maestro por cada 3 grados. Entonces, yo desde el punto de vista técnico, porque soy una profesional de la educación, te digo que tuve ese respaldo importante, que no lo tuve en 3 gobiernos con los que he trabajado, ¿no? Y eso me pareció que tal vez es parte del conocimiento que tiene de la ruralidad, ¿no? Del país al ser de provincia, sí, ¿no? Entonces, eso me parece positivo. Después, bueno, el trabajo que yo venía haciendo lo tenía claro desde el punto de vista de las prioridades que yo marqué en mi gestión, como el tema de la educación de la primera infancia y como la educación técnica, que es fundamental para tantos jóvenes estén, digamos, con una posibilidad de futuro para trabajar, ¿no? Pero, o sea, usted tiene una opinión favorable de ella. Una buena opinión. Yo lo que te puedo decir, Diego, es que en las gestiones concretas que yo tuve que hacer en su momento, ella dio el respaldo necesario. Okay. Es lo único que te puedo decir. ¿En su trato como ministra? En mi trato técnico como ministra. Yo no tenía ningún trato político, ¿no? Aunque lo que se plantean evidentemente son políticas públicas. En esa, ¿no? Yo te puedo decir que hoy yo me siento muy satisfecha de haber tenido ese respaldo porque se convierte en política pública. Esta gestión que está actualmente lo ha mantenido. Y ha aumentado un grupo de instituciones que se han convertido en bidocentes. Entonces, más allá de las personas, a mí lo que me preocupa más son nuestros niños y qué es lo que nosotros podemos hacer para que continúe. Yo estoy en total desacuerdo con los cambios permanentes que puedan haber en un sector como educación y salud. O sea, al margen de los deslices, Morgan Quero lo está haciendo bien. Yo prefiero no opinar sobre... No opinar de la gestión. No, prefiero no opinar de la gestión porque creo que los resultados hablan por las gestiones. Y con eso quería cerrar. ¿Usted cree que en la siguiente, cuando corresponda, no he chequeado, cuando corresponda a la siguiente medición PISA, vamos a mejorar? ¿Tenemos razones para poder esperar eso? Mira, yo lo que te puedo decir es que los resultados que uno ve, nunca los ve de manera inmediata. Nunca los ve de manera inmediata. En el caso de educación, hoy yo leía hace poco que la OCDE decía que el Perú había mejorado en 7 de los 9 indicadores de educación y que el 97% de esa mejora era por educación inicial. Y me siento muy satisfecha de que la gente con la que yo invité a trabajar conmigo siga en este momento allí y que hayamos creado 316 educunas
que después de 40 años tuviéramos 300 millones para los niños de menores de 3 años y que hoy en día esas madres de esos niños de zonas de mayor pobreza urbana tengan un servicio de 8 horas que les permite a ellas trabajar. Entonces, esas son políticas que tienen que sostenerse en el tiempo y eso es uno de los indicadores que hoy la OCDE los reconoce. Entonces, igual fue cuando en su momento se mejoraron los aprendizajes, que demoró un tiempo, pero comenzaron a mejorar. Y ahí se demostró que el acompañamiento pedagógico era una estrategia importante. Me siento satisfecha también de que en esa gestión, cuando yo estuve de directora general, se vieran los resultados. El problema en el sector de educación es cuando no tienes continuidad. Entonces yo dudo que si no hacemos nada diferente a lo que siempre se hace, puedas tener o esperanzarte en tener resultados en PISA. Me queda claro. Entonces, bueno, ¿cuándo toca? ¿Cuál es la siguiente? El PISA. 26, si no me equivoco. Sí, creo que es el 26, me parece. 26 pero me parece que es el 26. Me quedo con lo de escuelas concentradas, se llama, ¿no? Concertadas. Concertadas. Lo voy a chequear. No lo conocía. Sí. Le agradezco haber planteado eso. Me interesa y le agradezco su participación. Muchas gracias, Diego. Gracias.